sí, vamos a aprovechar esa llamada de doña Marilyn, que puso el tema estadounidense, para recibir a la querida periodista de La Voz de América, Natalie Salas, para justamente ver cómo está el panorama en Estados Unidos cuando ya el próximo martes son estas elecciones. Natalie, bienvenida al Sol de los Sábados. El micrófono, Natalie. Sí, está en mute. Ahora sí. Adelante, Natalie, bienvenida. Ahora sí, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Bueno, ya nos estaba escuchando un poquito cómo está de acalorada o de emocional, ¿no? La discusión. No, hombre, no, aquí estamos todos de acuerdo. ¿Cómo? Aquí estamos todos de acuerdo. Todo menos uno estamos de acuerdo que Donald John Trump es la opción más idónea para los dominicanos. Natalie. Pero bájale algo. No me voy por ni uno ni por el otro. Sencillamente, bueno, sí, aquí en Estados Unidos, recordemos que hasta mañana domingo es que hay la oportunidad para votar de forma anticipada. Ya más de 80 millones de personas lo han hecho, y esto debido a la pandemia. Si bien la ley de Estados Unidos permite el voto anticipado o el voto por correo, esta es la primera vez en la historia que ocurre un volumen tan alto de personas que lo hacen precisamente por la pandemia. Los dos candidatos ya están quemando, como diríamos coloquialmente en Venezuela, los últimos cartuchos en la campaña electoral, en esos estados llamados bisagra o estados clave, en donde todavía las encuestas no dan un ganador, porque son estados que en inglés se conocen como, en una traducción al español, estados pendulares. O sea, que a veces pueden ir hacia un partido y en otras oportunidades se ha inclinado por otro partido. De todas maneras, recordemos que el sistema electoral aquí en Estados Unidos es lo que se conoce como indirecto. Es decir, el voto popular en realidad escoge a delegados de colegios electorales, que a su vez son los que votan para escoger al presidente. Se necesitan 270 votos de colegios electorales como mínimo para que entonces esa persona pueda ser declarada como ganador de Estados Unidos. Entonces, los estados que más votos tienen son los de mayor cantidad poblacional, como por ejemplo California. Sin embargo, también Florida, que aunque tiene menos cantidad de personas que California, tiene un peso importante de votos electorales, que son 29 votos, porque esos votos, como dije anteriormente, van y vienen. No se sabe si van a ser demócratas o no se sabe si van a ser republicanos. Hay algunos estados, como por ejemplo Pensilvania, que el presidente Donald Trump en el 2016 ganó con cierta ventaja, pero corta. Por ejemplo, 5% de ventaja en ese caso. Es por eso que ahora están reforzando lo que son las campañas electorales, por lo menos hasta mañana, en estos estados como Pensilvania, Wisconsin, Michigan. Sí, Natalie, la percepción que tenemos cuando uno lee la prensa internacional y como arrojan las encuestas es que el candidato Joe Biden lleva la delantera y prácticamente tiene ganadas las elecciones del próximo 4 de noviembre. ¿Cuál es, tú crees que se pueda reeditar o reproducir, repetir un escenario similar al del 2016, donde todas las encuestas indicaban que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y en efecto así fue en el voto popular? Sin embargo, terminó ganando el presidente Donald Trump. Porque solamente hasta ahora he visto pocos politólogos que se arriesgan a hacer predicciones de que Donald Trump ganará las próximas elecciones. Es que como tú lo señalas, son sencillamente predicciones, son encuestas que se hacen y que son fotografías del momento. Y también depende, no solamente a nivel nacional, sino estado por estado. Por eso explicaba un poco lo que es de bizarro un poco para nosotros los latinoamericanos el sistema de votación de Estados Unidos. Porque ciertamente, como tú lo señalabas, en el año 2016, muchas encuestas apuntaban a que ganaba la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Bueno, y Hillary Clinton ganó el voto popular, Natalie. Pero eso ganar en voto popular es ganar nada. Ganó en voto popular. Pero eso me claro, exactamente. Pero lo que te decía, por eso explicaba lo de los colegios electorales. No, claro. Y ella en la convención, no sé si recuerdan, pero ella en la convención demócrata justamente señalaba diciendo que si querían hacer que Joe Biden ganara, refiriéndose por supuesto a los supporters, a las personas que apoyan a la fórmula demócrata, tenía que haber una avalancha de votos. Ella lo decía
incluso señalando, yo lo sé en carne propia, que así es que tiene que ser, porque si hay una gran cantidad de votos que inclinen la balanza del colegio electoral hacia una tendencia, entonces allí es cuando se va a declarar el ganador. Natalie, y dos preguntitas. Perdón, Ernesto, si puedo Adelante. rápidamente. La campaña tan visceral que hemos visto en esta ocasión y desde hace unos años en los Estados Unidos, vimos cómo el documental de Netflix de Social Dilemma abordó un poquito este tema, pero tu percepción como periodista que estás allá, ¿esto realmente inclina la balanza en cuanto al voto, estos discursos tan contrapuestos y agresivos uno contra otro? New York Post. Si te pones a ver, Sofía, realmente los discursos se han dirigido hacia dos... no es Sofía. Susi. Susi, perdona. No hay problema. Exacto. Mira, si no te pones a ver, realmente los discursos se han inclinado hacia dos puntos específicos, que es el manejo de la pandemia y la economía. Según el Centro de Investigaciones Pew, con sede aquí en la ciudad de Washington, D.C., más que todos los hispanos, que en esta oportunidad son 32 millones de hispanos, y eso que no estamos contando a extranjeros, que pueden ser de otras nacionalidades, pero, por ejemplo, también hay hispanos. Estamos hablando de, por ejemplo, 300,000 hispanos que quedaron sin ser naturalizados porque las oficinas de inmigración cerraron por la pandemia. Entonces no pudieron tomar su juramento como ciudadanos, por ende no pueden ejercer el voto. Entonces, pero en esta oportunidad los temas que más impactan son economía y pandemia. Biden ha estado siempre dirigiendo sus críticas directamente al presidente Donald Trump por el manejo de la pandemia. Recordemos que ya Estados Unidos alcanzó la cifra de más de 9 millones de personas contagiadas, esto según la Universidad Johns Hopkins. Y también por el otro lado, Donald Trump ha señalado un poco las críticas, o sea, se ha respondido a las críticas de Biden, pero se ha tratado de dirigir un poco hacia la economía y a la necesidad que él ha visto y su equipo de gobierno de reabrir la economía. Pero, ¿qué pasa? Como está todo tan ligado, hemos visto que también las críticas al presidente Donald Trump vienen por ese lado, porque al reabrir la economía es que las autoridades sanitarias han señalado que se han producido los rebrotes en tantos estados, por lo cual ahora tenemos la cifra que tenemos de contagiados. Natalie, hay algo sí, brevemente, Barocuya, porque es importante. En las elecciones en Latinoamérica es muy común el famoso conteo a boca de urnas, ¿no? Que por la manera presencial en que se vota en prácticamente todo el continente, tiene resultados medianamente fiables. ¿Existe algo similar con este voto masivo por correo en los Estados Unidos de América? ¿Hay alguna metodología que pudiera darnos una idea de por dónde van las preferencias con esos votos que ya se han emitido? En este momento no, porque ese voto tiene que ser contabilizado el 3 de noviembre, cuando que es el día de la elección. En este momento no se conoce cuál es la tendencia de ningún voto porque los centros electorales no están haciendo un cómputo. Bueno, una corrección, Natalie. No se conoce la tendencia porque no se abren los votos, pero por lo menos 3/4 de los estados de Estados Unidos permiten conocer los party rolls o party registration files. Ergo, en el estado de la Florida se han hecho tantos millones de votos de los que se pueden contabilizar, que de estos estaban previamente registrados tantos demócratas, tantos republicanos y tantos independientes. Y para conocimiento Ernesto, la data, que es la más fiable y más cercana, obviamente, como dice Natalie, no se abren los votos, pero la data indica que a esta fecha, un día antes de cerrar, en el 16, muchos más demócratas registrados habían votado por correo que hoy, como porcentaje. Noticia positiva para Donald Trump. Yo sabía que iba a ser positiva al final. Una pregunta, Natalie. Tenía esa sospecha. En relación a los latinos, ¿a quién están respaldando más? Y te lo preguntamos porque aquí nos llama mucha gente de allá de Estados Unidos y se pronuncian casi siempre a favor de Trump. Si son mexicanos, no. ¿Perdón? ¿Barocuya? No vamos a escucharla, Natalie. Bueno, Mili, lo que nosotros hemos podido consultar con expertos aquí en La Voz de América es que el voto hispano no es monolítico. Claro. Ciertamente depende a quién le preguntes, en qué estado y la edad que tenga el votante. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales estamos alcanzando en esta oportunidad 32 millones de votantes hispanos o de origen hispano es que muchos jóvenes cumplieron la mayoría de edad, los 18 años que se necesita para votar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú preguntas en el estado de la Florida a mi mamá,
por ejemplo, ¿verdad? Que yo que soy venezolana y de repente a personas de la generación de mi mamá o de mi abuela, que sean cubanas, venezolanas, etcétera, que vivieron una realidad política en sus países que las hicieron migrar, entonces tienen un concepto. Mientras que los jóvenes que no vivieron esto, sino a través de historias, entonces tienen otro concepto. Y así como los analistas que hemos consultado tratan de explicar un poco cómo es el voto hispano, que no es monolítico en esta oportunidad, lo que sí es monolítico de alguna manera es que, bueno, al igual que también el resto de la población de Estados Unidos, está muy inclinada a saber las propuestas políticas. De ahí la importancia que tenían los debates, por lo cual el primer debate trajo en consecuencia cierta decepción en la población, porque los candidatos, como pudimos ver, no se interrumpían constantemente. Entonces, esto impedía que pudieran enfocarse en lo que son las propuestas que a la gente le interesaba escuchar, que los temas que habían escogido era precisamente entre ellos el de la Corte Suprema de Justicia, el tema político, el tema económico, la pandemia, etcétera. Ahora bien, por ejemplo, el día de ayer, el presidente Donald Trump estaba en los estados de Wisconsin, Minnesota, también Biden, con diferencia de horas en diferentes mítines políticos. Y, por ejemplo, Biden nuevamente hablaba sobre la pandemia, pero también se refería a los convenios económicos que había firmado el presidente Donald Trump, sobre todo con China, y que de alguna manera habían afectado a los agricultores de Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvía a apelar a su experiencia, también incluso como un hombre de negocios, para poder levantar la economía de Estados Unidos y que sencillamente él no tiene la culpa de que haya venido la pandemia y de alguna manera haya echado por tierra lo que se había hecho en un primer momento cuando los primeros años de su mandato. Natalie, una pregunta tú como periodista y que agradecemos enormemente que nos agracies. Natalie, para el que no lo sepa y nos escucha, es de La Voz de América, es un conglomerado mediático del Estado de los Estados Unidos, es público, es federal, tiene muchos componentes, Radio Libre Martí, Radio Libre Europa, Radio Libre Asia, y es maravilloso que tú estés ahí. ¿Tú crees que al hispano promedio, puede ser mexicano, chicano, dominicano, cubano, venezolano, le impacta las últimas noticias que han estado saliendo de algunos medios como el New York Post relativo a una serie de correos de Hunter Biden, el hijo segundo y único varón que queda vivo de Joe Biden, sobre posibles actos de corrupción con negociantes y empresarios chinos? Yo sé que CNN y compañía no le gusta mencionar eso porque no quieren sufrir lo que sufrió Hillary Clinton días antes de las elecciones. Empero, aunque Twitter bloqueó New York Post, recientemente tuvo que abrirlo y el Congreso, por lo menos el Senado, sentó a Facebook, a su CEO, sentó al CEO de Twitter y lo tuvo que jalar a capítulo en ese tema. ¿Tú crees que eso impacta en el voto del latino? Como, ven acá, esta familia como mafiosa, ¿cierto? ¿No? ¿Qué tú crees de eso? Todo puede impactar y al mismo tiempo nada puede impactar. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera sí, o sea, la balanza se va a inclinar o tu voto se va a inclinar, o por lo menos así lo señala estudios realizados como el Centro de Investigaciones Pew, se va a inclinar básicamente a lo que más te afecta en este momento. Durante campaña política se pueden conocer cualquier tipo de historia de los candidatos que están en juego. Por ejemplo, si vamos también del otro lado, el presidente Donald Trump todavía se le ha criticado mucho por el tema de los impuestos, que todavía no los ha entregado y que según un diario, él habría pagado mucho menos de lo que le correspondía pagar. Por lo cual también incluso la fórmula para la vicepresidencia demócrata, la senadora Kamala Harris, lo sacó en el debate con el vicepresidente Mike Pence, si recordamos, el tema de los impuestos. Entonces, ciertamente en este momento ¿y quién fue el que me preguntó? Que quería mencionarlo, pero no sé, se me fue el nombre. Guarocuya, está en cabina. Está en el estudio. Ok, perfecto. Entonces, fíjate, básicamente el tema que afecta en este instante es la economía. Aquel que de alguna manera, y esto me refiero nuevamente a este estudio del Centro de Investigaciones Pew, pero que después otras encuestas como el Real Clear Politics, etcétera, que son portales dedicados a este tipo de información, han señalado que lo que más impacta en este instante es quién me va a abrir mi negocio o quién me va a ayudar. Es por eso que también las discusiones del
estímulo económico, del paquete de estímulo económico, eran unas discusiones que todo el mundo seguía en el Congreso y que al final no pudieron llegar a algo. El Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, liderada por Nancy Pelosi, se inclinaba a un paquete con una ayuda superior para poder alcanzar no solamente el famoso cheque de los $1,200 como ocurrió en una primera oportunidad al inicio de la pandemia, sino también poder reforzar las medidas en escuelas o en centros comerciales, etcétera. Fíjate que en algunos estados, debido al rebrote de coronavirus, han tenido que echar para atrás en nuevas medidas restrictivas. Lo que dijo ayer Biden, por ejemplo, fue que él estaba de acuerdo con reabrir la economía, pero con las medidas de seguridad tan estrictas que fueran guiadas por las autoridades sanitarias. Recordemos que el presidente Donald Trump era uno de los que al principio señalaba, bueno, y todavía dice que el uso del tapabocas es algo opcional, cosa que las autoridades sanitarias han indicado que es una de las principales maneras de poder detener la propagación del virus. Eso no significa que lo va a curar o que va a acabar la pandemia, significa que al haber el tapabocas, el virus no puede saltar de persona a persona y se reduce la velocidad de la propagación. Pues entonces, Natalie, ayúdanos aquí para que tú des la noticia. De donde preguntes también, hay estados más afectados que otros. No, para que tú des la noticia, que quizá a mí se me pasó esta mañanita, pero mi comentario trataré, quizá los compañeros no lo han visto, la noticia económica finalmente de hace 2 días. Natalie, dinos tú la noticia. ¿Cuánto creció el último trimestre de Estados Unidos que se anunció hace 24 horas? La cifra no la sé. ¿Cuál es? 33.1% del PIB de crecimiento. ¿Tú lo pudiste ver, el crecimiento en B anunciado por la Reserva Federal? Bueno, recordemos que Natalie eso se anunció ayer. Por Dios, sí, mira, pero yo quería, yo no sé, no me da tiempo hacer una última pregunta, Natalie, de mi parte. El impacto electoral del movimiento Black Lives Matter se ha medido, y si tú puedes, y si tú entiendes que diríamos que sería un elemento que pudiera inclinar o no la balanza de cara a las próximas elecciones. Y otra sería la movilización, diríamos que cuál segmento de población tendría más capacidad de movilización, si el voto pro-Trump o el voto anti-Trump de cara a las elecciones de la próxima semana. Pero ¿qué población tiene más movimiento? ¿Cuál? ¿En de las minorías? No, yo me refiero al voto anti-Trump y el voto pro-Trump, a favor y en contra del presidente Donald Trump. ¿Cuál entiendes de estos segmentos poblacionales de electores que tiene mayor entusiasmo para movilizarse a votar para las elecciones? Es que por eso te preguntaba si es de las llamadas minorías, porque los afroestadounidenses también están considerados como una minoría. En este momento, la minoría, o si la minoría racial que tiene mayor peso en este momento por número de habitantes o por cantidad de integrantes, vamos a decirlo así, son los hispanos o descendientes de hispanos, que en este momento acumulan 32 millones. Ahora, ¿qué pasa? En cifras pasadas, la participación hispana ha estado incluso por debajo de la mitad. O sea, no es una movilización grande. En esta oportunidad, en este año, hemos visto que organizaciones civiles y también organizaciones de hispanos, ojo, de cualquier nacionalidad, no estoy hablando de un país en específico, pero de cualquier nacionalidad, se han concentrado para poder promover lo que es la participación electoral. En Florida lo ves mucho porque hay una gran cantidad de hispanos. De hecho, de todo el voto hispano, prácticamente más de la mitad se encuentra en el estado de la Florida. Por eso es que es un estado tan importante que incluso ha visitado en campaña electoral el expresidente Barack Obama, que en oportunidades pasadas tuvo éxito dentro de esta comunidad. Ahora, tú me hablabas de los movimientos raciales. Recordemos que aquí en Estados Unidos también se vieron una serie de protestas que algunas de ellas se volvieron violentas y que muchas ciudades estuvieron, como por ejemplo Portland, en Oregon, Chicago, estuvieron de alguna manera presenciando este tipo de protestas y manifestaciones durante muchas semanas. El movimiento Black Lives Matter no es que es necesariamente el movimiento como tal el que estaría dirigiendo de alguna manera la intención de voto. Estamos hablando que la totalidad de todo lo que se acumuló alrededor del movimiento de Black Lives Matter
Ahora, esto lo que trajo fue una serie de peticiones y consecuencias que los candidatos han utilizado como instrumento de campaña. Me explico. Por ejemplo, la propuesta de eliminarle los fondos a la policía. O, por ejemplo, también eliminar lo que es la técnica del estrangulamiento, como ocurrió con George Floyd. Entonces, ese tipo de cosas lo que han traído estas manifestaciones, aparte de, por supuesto, la manifestación o el disturbio como tal, es una serie de peticiones que los republicanos y los demócratas han interpretado para prometer una u otra cosa. Entonces, ciertamente, ¿hay un peso importante de las protestas? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente eso implicaría un descenso en lo que es la tranquilidad, pues, de la sociedad. Esto ha sido controlado por el presidente Donald Trump, incluso sacando la guardia, pero también los demócratas dicen que actuarían de otra manera. Ahora vamos a ver si de repente, si de ganar la presidencia, entonces cómo actuarían en este caso. Por eso es que te decía, lo que deriva de estas protestas raciales es una serie de propuestas que los mismos candidatos han utilizado a su favor para las diferentes campañas. Muchas gracias, Natalie. En mi caso ha sido todo un gusto entrevistarte porque siempre veo y escucho tus reportes. Natalie Salas, de La Voz de América. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Natalie. Cambio y fuera, Humberto.